se siente. Soluca Radio. Hola, ¿qué tal, Esperanza? Muy buenos días. Hola, buenos días, qué de tiempo. ¿Qué de tiempo ha? ¿Qué tal? ¿Te han vacunado Muy ya bien. y todo esto? ¿Te han vacunado o no? ¿A ti Sí, todavía? ¿Sí? sí, ya me han vacunado. Mira, qué A bien. mí soy sanitaria, trabajo en una clínica y en la clínica afortunadamente estamos todos vacunados. Tengo AstraZeneca, no me ha pasado nada, estoy perfectamente. Vale. Por eso decía, es que hoy me da la sensación que van a pasar muchas cosas, a ti no, entiendo que no lo sé, pero porque esta mañana me han dicho, aquí en Sanlúcar se están vacunando gente y me han dicho esta mañana que hay personas que sí han tenido reacción, que están teniendo fiebre, etcétera. Pero bueno, tampoco yo voy a alarmar porque me parece casi que es normal, ¿no? Efectivamente, o sea, las reacciones de una vacuna, lo normal es que se te presente un poco, igual que la vacuna de la gripe, pues como una pequeña gripecilla. A mí me han dado la primera dosis de AstraZeneca y lo único que me ha pasado es que el mismo día pues tenía como un poco de escalofríos por la noche y así luego un poco de calor. Ya está, ni siquiera me ha dolido la cabeza, no. Estoy perfectamente, vamos. No, incluso no has tenido que tomar nada, ¿no? Ni paracetamol ni nada, ¿no? Esperanza, No. Nada. Sí, También en perfecta. la primera dosis. Dicen que en la primera dosis de AstraZeneca mucha gente se ha puesto malo, pero no sé, a mí me ha sentado bien. Vale. No has sentido ninguna. Son más los beneficios que posiblemente las contras, ¿no? Lo que están diciendo mucho. Y básicamente es que tampoco tenemos muchas más opciones. O nos vacunamos y empezamos a inmunizar a la población o esto no se acaba nunca, ¿no? Totalmente. Esa es la situación. Bueno, pues quería un poco comenzar de esa manera, no sé, te he preguntado porque es verdad que llevabas varias semanas que no intervenías por también temas tuyos y por eso te he preguntado, porque está todo el mundo pensando a mí cuando me llaman, hay grupos que ya están vacunando de personas que en principio no están en esa primera fila y por eso te lo preguntaba si te habías vacunado. Ya está, pues muy bien, perfecto. A partir de ahí hablamos de lo tuyo, que es la psicología en el mundo del deporte, ¿no? Efectivamente. Volvemos aquí para hablar un poquito de psicología deportiva. Y hoy que había propuesto hablar de autoestima y autoconfianza en el deporte, si os parece bien. Autoestima y autoconfianza, ¿cuáles son las diferencias? Esperanza, Pues mire, Dime. la autoestima es básicamente la opinión que tiene uno sobre uno mismo, ¿vale? Esta autoestima puede ser más positiva o más negativa y puede diferir en los distintos ámbitos de nuestra vida. Es decir, que podemos tener una autoestima alta en el ámbito, por ejemplo, laboral o de estudio y a lo mejor una autoestima muy baja en nuestro ámbito personal de relaciones interpersonales, o sea, de relaciones con otras personas a la hora de sentirnos pues una persona sociable o válida. Ajá. Luego, la autoconfianza es la confianza que tenemos en nosotros mismos para hacer determinado tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, si fuera esto un árbol, me encantaría tener una pizarra aquí ahora para poder dibujaroslo para lo que lo estáis viendo en el streaming. Si esto fuera un árbol, tendríamos como que las raíces del árbol sería la autovalía, que sería como lo más esencial, sería la opinión de uno mismo de como si es válido o no, si merece vivir o no, ¿vale? Entonces, para que el árbol esté bien, lo primero que tiene que estar bien es la autovalía. Luego, en el tronco tendríamos la autoestima, que es como ya la opinión de uno mismo un poquito más en general, pero como te he dicho, puede diferir en unos ámbitos y en otros. La autoconfianza son las ramas del árbol y ahí ya sí que se va diversificando en las distintas cosas que podemos hacer. Es decir, yo tengo autoconfianza pues para correr 100 metros lisos, pero para diseñar un robot no, ¿vale? Vale. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda que ibas a decir algo? Te quería preguntar, a ver, me gusta poner ejemplos claros, Esperanza, no sé, corrígeme si son preguntas que no tienen sentido, pero por ejemplo... No, todo vale. Mira, a ver, como hablamos del deporte, vamos a suponer que hay alguien
que va a tirar un penalti. ¿Vale? Un partido importante, tal y cual. Perfecto. Pero el hecho de que se eche para atrás, que no quiera, que le da un poco de pánico porque el partido es importantísimo, tal y cual, ¿eso qué es? ¿Falta de confianza en uno mismo? No lo sé. Te quería poner ese ejemplo porque habría que analizar si es una falta de confianza o es una ansiedad precompetitiva que viene de una sobreactivación no de la inseguridad de sí mismo, sino de que, por ejemplo, el público, cuando lo hace con público, tiene una activación más alta de lo normal, entonces se pone nervioso y no lo hace con eficacia. Pero me queda una cosa del árbol, que es la autoeficacia, ¿vale? Entonces tenemos la autoconfianza, que son las ramas, que es, por ejemplo, yo soy bueno jugando al fútbol o yo soy bueno patinando o soy bueno jugando al tenis. Y la autoeficacia serían los frutos del árbol o las hojitas del árbol, que serían esas pequeñas cosas como el penalti o como hacer un gesto concreto que has entrenado y que te ves eficaz o no para hacerlo, ¿vale? Entonces, el árbol hay que trabajarlo desde la base, desde la autovalía, luego la autoestima, generar un buen concepto de nosotros mismos, luego entrenar estas ramas que entraríamos en la autoconfianza y, por último, la autoeficacia. ¿Vale? Pues seguimos adelante. Sí. Vale. Era por si tenías alguna pregunta. Esto es como una clase casi, vamos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo el mundo dirá, bueno, y para tener más autoconfianza o más autoeficacia, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo que recomiendo es desglosar objetivos más grandes en objetivos más pequeñitos. Por ejemplo, si este año, ¿tú qué deporte practicas? Me lo preguntas a mí, subir y bajar escaleras. Vale, pues tú practicas subir y bajar escaleras y este año ponte como el reto que se pusieron en cuarentena, que había gente que quería subir en escalera el Everest. Pues quiero subir el Everest en escalones tal. Ese sería el objetivo grande, ¿no? Pues ahora, en este mes, tú tendrías que poner objetivos más pequeñitos para trabajar esa autoeficacia, que sería, pues tal día voy a subir 100 escalones. El otro, la semana siguiente, 150. La siguiente, tanto. Entonces, ahí tendríamos desglosado todos los objetivos en más pequeñitos y otro ejercicio que podemos hacer es cuando hayamos logrado este tipo de objetivos, hacemos nuestro diario de autoconfianza, apuntamos el objetivo que hemos logrado ese día o en ese entrenamiento y, muy importante, la capacidad de nuestra personalidad que nos ha permitido conseguir ese objetivo. Porque así nos recordamos a nosotros mismos la esencia que nos permite conseguir, que somos lo que somos, que nos permite conseguir las cosas que hacemos. Porque si no, nos torturamos a nosotros mismos muchísimo. Entonces la idea sería marcarnos esos objetivos, ¿no? Sí, y desglosarlo en pequeñitos, en muy pequeñitos. Y cada mes tenerlos planificados en plan, bueno, pues en cuanto a este objetivo, este mes voy a hacer estas tareas específicas. En cuanto al otro, voy a hacer estas tareas. Y cada objetivo, desglosarlo en tareas pequeñitas por las que podamos empezar para no tener ahí como el objetivo anual de, pues quiero subir el Everest, pero no sabemos por dónde empezar. Esto, Esperanza, es como marcarte una dieta a las personas y ponértela en la puerta del frigorífico, ¿no? Porque sabes lo que te va a tocar el lunes, el martes, el miércoles. Es como, y casi siempre deberíamos escribirlo, ¿no? Sí. Además, está interesante que hayas nombrado lo de la dieta, porque hay una frase, yo trabajo mucho con personas con sobrepeso, con obesidad, en tema de coaching nutricional. Porque al final todo esto es bastante mental. Si no tenemos un cambio de hábitos, no tenemos esa voluntad y esa fuerza porque al final detrás de esto hay muchas conductas de atracones o de comida emocional y tal. Entonces hay que hacer un cambio de chip mental, no solo de cumplir la pauta que tienes pegada en el frigorífico. Y la planificación es algo que es fundamental a la hora de conseguir cualquier tipo de objetivo. Hay una frase que a mí me encanta
que es si fallas al planificar, estás planificando fallar. Ah. Y realmente es que ahí está la base de todo. Si tú ya tienes estipulado lo que vas a comer, si tienes organizados los tuppers, si tienes ya tu brócoli cocido para hacerte tu aliño de brócoli, no vas a llegar a casa y te vas a poner a comer como un poseso, sino que ya tienes tu cena preparada y ya lo tienes preparado. Pues igual con los objetivos deportivos. Si ya tenemos planificado que mañana te tocan subir 150 escaleras de 150 escalones en casa, pues tú ya te preparas por la noche tus zapatillas, tal, la alarma del móvil y hoy objetivo cumplido. Y ahí nos reforzamos también. Claro, es decir, que siempre hay algo, que debe haber algo que nos lo vaya recordando. Como tú bien dices, acabas de mencionar, lo mismo que te pones una alarma para cerrar la puerta o porque te tienes que tomar la pastilla de rigor o por cualquier otra situación, hacerlo también de esta manera cotidiana en el ámbito de aquellos retos que nos vamos marcando. En este caso hablamos del ámbito del deporte, ¿no? Sí. Y en este caso en el ámbito mío de subir y bajar la escalera, es decir, por pequeñito, ¿no? Efectivamente. Claro. Y en este caso sirve para cualquier edad y demás. Bueno, para cualquier edad, es verdad que los pequeños claro. También puede servir, ¿no? Sí, para todo el mundo. Además, los niños están acostumbrados a usar agenda en el colegio y cuanto antes aprendan a planificarse y a organizarse, mucho mejor. Y hay una aplicación, o sea, yo utilizo mucho Google Calendar para planificarme todo, básicamente, hasta las comidas, las cenas, todo. Me lo pongo con los horarios y con lo que me toca ese día y de esa manera lo tienes todo mucho más visual, sabes el tiempo real que tienes disponible, sabes a qué horas dedicas a cada cosa y bueno, y si no, una agenda, libreta, cada uno que se gestione como quiera, pero en realidad hoy en día que todo el mundo tiene sus móviles y lo tiene seguro siempre encima, una aplicación como Google Calendar te permite pues gestionarte y planificarte mucho mejor. Te quería hablar también de las creencias limitantes, ¿vale? Creencias limitantes. A ver, venga, mejor no la defino yo. Tú como experta, define qué es eso de creencias limitantes. Mira, pues las creencias limitantes son pensamientos que tenemos que nos generan malestar y normalmente son sobre lo que pensamos que otros piensan de nosotros. ¿Qué pasa con esto? Que todos que tenemos creencias limitantes, incluso algunos tenemos creencias no identificadas, es decir, que pensamos que son verdades sobre nosotros mismos, que no nos las hemos cuestionado y las damos por hecho que son así, ¿vale? Si tuviéramos tiempo te contaría ahora un cuento que se llama El cuento del elefante encadenado, de Jorge Bucay, que os animo a que lo busquéis. Y este cuento habla de las creencias limitantes que nos formamos. Las creencias se suelen afianzar cuando somos pequeños porque una persona con autoridad, un padre, una madre, un profesor, un entrenador, un primo, una prima mayor, un hermano mayor, pues te dice algo o te hace creer que eres de una manera, tú eso lo afianzas como una característica tuya y te comportas así para el resto de la vida y nunca te lo cuestionas. Por ejemplo, una persona puede pensar que es torpe y que siempre se le caen las cosas. Porque desde pequeño siempre le han dicho, uy, qué torpe eres, no sé qué, manos de trapo, es que se te cantan las cosas y han tendido a etiquetarlo. Esta persona ya ha tomado ese rol para toda su vida. ¿Qué pasa? Que esto le va a quitar, pues, por ejemplo, de practicar deportes que impliquen objetos, movimiento en el aire, o sea, de fútbol, baloncesto, tenis, porque ya va a pensar, no, es que se me cae todo, no tengo puntería, tal. Y a lo mejor se ha comportado así toda su vida realmente porque le dijeron que era así. Luego empieza a probar ciertos deportes relajados, concentrado en lo suyo y es capaz de, oye, no te voy a decir que a lo mejor ahora vaya a ser el campeón de España de ping-pong, pero sí que puede pasar un buen rato con sus amigos jugando a ciertas cosas que antes había dejado de hacerlas por este tipo de creencias. No sé si se me ha entendido este concepto. Bueno, yo creo que además lo dice todo, ¿no? El hecho de decir creencias limitantes son situaciones como especie de un muro, ¿no? Que nos deberíamos de poner y que muchas veces
Es como darle muchas veces vuelta a algo que al final lo que hace es que nos hace sentirnos mal, ¿no? Entonces, sí, o más que vuelta, afianzar o sea, pensar, adjudicarnos características que no tenemos, o que podemos cambiar, o que podemos mejorar, o que podemos trabajar realmente. Vale, pues ahí está también esa otra cuestión, relación con esto que tú acabas de contarnos. Por cierto, vamos a escuchar un poquito. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un... Bueno, realmente tengo que decir que lo de Jorge Bucay siempre es una maravilla y me gusta mucho de que me hayas mandado este mensaje, que no es limitante, para que yo lo busque, para que te lo ponga y para que lo comparte con todos los ciudadanos, porque yo creo que aparte de tu explicación, Esperanza, yo creo que con estos cortos cuentos que luego al final se convierten en reflexiones, son los mayores ejemplos realmente, a veces, para poder entender las cosas que escuchamos o que queremos saber, ¿no? Y es el caso de lo que tú acabas de comentarnos. ¿Cómo lo definirías? Quiero decir, dime. Hombre, a mí este cuento es que es uno de mis favoritos, porque al hablar de creencias limitantes y de autoconfianza y autoestima es que me encanta, y como lo cuenta Jorge Bucay, ya es que te quedas súper relajado, vamos, te entra ahí un sueñecito y te quedas perfecto. A ver, lo que nos está diciendo Jorge Bucay con este cuento es que efectivamente, como te contaba antes, de pequeño aprendemos cosas
que nos las creemos para siempre. Y no es que sean traumas o no es que sean cosas que se usa muy a la ligera esta frase de estar traumatizado. No, es que lo has aprendido así, piensas que eres así y nunca jamás te lo has vuelto a cuestionar. Entonces es muy recomendable revisarnos de vez en cuando, ver cómo hacer un análisis de nosotros mismos, de ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y ver que si esas debilidades o esos puntos negativos realmente son verdad o no y si se pueden trabajar o no, porque seguramente siempre podamos trabajar sobre esas debilidades. Y al final es que todos estos pensamientos que además si en algún momento nos generan malestar, nos generan ansiedad, el cerebro no distingue entre realidad o ficción. Yo siempre explico que estos pensamientos en amenaza, que te los tienes ahí, ¿no? Con el rum rum y empiezan a molestarte y a ya crearte problemas en tu día a día, pues el cerebro piensa que estás en peligro realmente y bloquea la corteza frontal cerebral. Y aquí se producen 3 tipos de respuestas, que son bloqueo, huida o ataque. Y ante una creencia limitante, pues lo más común que se produzca es el bloqueo, es decir, no lo hago. No soy bueno en esto, no lo hago, no me quedo quieto y no avanzo, ni progreso, ni modifico nada de mi vida, ¿no? Bueno, pues Esperanza, si te parece, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres decir algo más, comentarnos algo más en relación a este tema hoy de la autoconfianza y la autoestima en el ámbito deportivo. Pues sí, que este es el capítulo 3 de mi libro Iniciación al entrenamiento mental para deportistas. Ahí, que en el que podéis encontrar esta y otras habilidades mentales para trabajar en el ámbito deportivo. Y nada, que lo podéis encontrar en Amazon y en mi página web esperanzamartinezgalindo.com. Muy bien. Esperanza, pues hasta la próxima, que creo que ya prácticamente nos queda poco del libro, ¿no? O, capítulo a capítulo. Bueno, todavía podemos hablar de gestión de lesiones, podemos hablar de la retirada deportiva, de la preparación de la competición. Hay unos pocos de capítulos ahí que nos tocan, vale. Que no los hemos tocado todavía. Muy bien. Pues nos encontramos dentro de unos días. Muchas gracias, Esperanza. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Sanlúcar Radio, emisora municipal de Sanlúcar. Bueno, pues a esta hora de la mañana vamos a continuar adelante. Muchas gracias a los que estáis ahí siguiéndonos, a pesar de los pesares. Seguimos adelante. Sintonía Sanlúcar Radio, aquí seguimos adelante, este es nuestro programa, no se vayan, enseguida volvemos aquí con